Senador Berna tiene el uso de la palabra. Presidente, yo no pretendo conducirle la sesión, pero en este momento debería tener la oportunidad de contestar si tiene alguna observación el miembro informante, y como usted no lo ve, pero está en el recinto porque está a su espalda, yo quisiera que lo consultara acerca si iba a hacer uso de la palabra. No, fue el senador Fernández quien tomó esa tarea. Muchas gracias. No, yo lo que tenía miedo que después tuviera que hablar Marcelo. Se ve que usted quiere elegir, no solo dirigir la sesión, sino elegir quién habla del bloque oficial. Perdón, presidente. Yo, antes de hacer algunos comentarios propios, quisiera contestar algunas observaciones que se hicieron. Una de las primeras preguntas que hubo en el debate fue ¿qué intereses defendían los senadores? Yo aclaro que estoy acá para defender los intereses de mi provincia. Hubo además alguna expresión acerca de que las provincias, que eran débiles, habían tenido que negociar con las petroleras que eran fuertes, y que esa negociación devino en una mala situación para la provincia y que no nos había ido bien. Yo no coincido. A nosotros en La Pampa nos fue bien. Con la ley corta aumentamos las reservas de petróleo y de gas, aumentamos la producción de petróleo y de gas, sea que pasamos de cobrar en el año 2003 30 millones de regalía a cobrar 900 millones de regalía. O sea que a nosotros nos fue bien. Eso de que las provincias no tienen capacidad de negociar no es cierto, por lo menos en nuestro caso. Sí, coincido con lo que dijo el senador Pereira, de que este proyecto está enfocado a modificar los roles de la provincia. Ese es el objetivo del proyecto. Y se dijo acá que todas las provincias petroleras formaban parte de YPF. Eso no es cierto. Todas las provincias fueron invitadas, todos los gobernadores firmaron el convenio, pero mi provincia no lo ratificó la legislatura. O sea que mi provincia formalmente no forma parte de YPF porque la legislatura no lo ha aprobado. Sí, coincido en que la regalía es una compensación por el recurso no renovable que se extrae. Ahora, si es una compensación de un recurso cuyo dominio originario es de la provincia, ¿por qué no nos dejan que fijemos cada provincia cuál es la compensación? ¿Por qué me la imponen? Y se habló mucho de que estábamos preparando el país y las provincias para lo que se viene. Lo que se viene es la explotación del recurso no convencional. Ahora, si de lo que hablamos es de la inversión para el recurso no convencional, ¿por qué no agregamos un capítulo en la ley de hidrocarburos para el recurso no convencional? Y los recursos convencionales que tenemos las provincias los dejamos como está, que en definitiva es lo que se hizo con la ley de hidrocarburos. Al Código de Minería, cuando apareció el petróleo, le agregaron un capítulo que es la ley de hidrocarburos. Bueno, agreguémosle a la ley de hidrocarburos un capítulo que sea el del recurso no convencional. ¿Qué es lo que pienso yo de la ley? Yo creo que es un claro avance de la nación sobre las provincias. Creo que hay un retroceso en el federalismo, en los acuerdos que quedaron plasmados en la Constitución del 94 y que en el tema petrolero se dio forma a través de la ley llamada corta. Acá se ha hablado del acuerdo y de la presencia de los gobernadores. En lo que todos han coincidido es que los gobernadores han cedido. Algunos dicen que cedieron porque había un acuerdo federal para consensuar. Otros dicen que cedieron porque fueron presionados. El senador Pereira ha dicho que los gobernadores fueron presionados.
El senador Cimadevilla ha mostrado las publicaciones en las que el gobernador acusado de un determinado ilícito dice que esa acusación proviene de su posición contraria a la ley. Yo voy a contar mi propia experiencia. Mi gobernador habló y me dijo que él tenía algunas precauciones con la ley, que tenía algunas discrepancias, y que cuando lo había manifestado en los FEPI, lo llamó Parrilli. Hasta donde yo sé, Parrilli es el secretario general de la presidencia. Entonces yo fui a leer el decreto 1277, que reglamenta la ley de estatización de YPF y crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y la integran, según este decreto, un representante de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un representante de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y un representante de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. O sea, hasta donde yo sé, el secretario general no tiene nada que opinar en el tema de energía. Es más, el único antecedente que le conozco a Parrilli en el tema de energía es que fue el miembro informante en la Cámara de Diputados del proyecto de privatización de YPF. Así que casi que coincido con Cimadevilla de que los fundamentos van para el mismo lado. Yo, de la presencia de los gobernadores, voy a hacer una sola referencia, que es que yo sentí vergüenza ajena cuando un gobernador dijo que la ley corta era un exceso del federalismo. Búsquenlo en la versión taquigráfica, lo dijo un gobernador. Y yo sentí vergüenza ajena porque yo soy uno de los gobernadores que integraba la OFEPI y que discutimos largamente para conseguir la ley corta. Y debo reconocer que la ley corta se vio plasmada en una iniciativa parlamentaria y se votó porque era Néstor Kirchner el presidente de la Nación. Kirchner ya había tomado esta posición en el 94 cuando se discutió la reforma constitucional y avaló lo que había dicho en esa reforma. Por eso salió la ley corta. Ahora, eso sí, en mi provincia no se prorrogó ningún área. Al contrario, en mi provincia se licitaron en licitaciones públicas, nacionales e internacionales, las áreas que le dieron a la provincia. Pero no hemos prorrogado ningún contrato. Por eso yo defiendo la ley corta. Nos dio prerrogativas, tenemos el dominio originario y tenemos la facultad de fijar las reglas de juego. Después Zanini expuso lo que acá se ha repetido, de que no puede ser una ley acuerdo, que la única ley acuerdo es la ley de coparticipación. Déjenme que yo les recuerde que a fines de la década del 90, principios del 2000, se firmaron sucesivos pactos fiscales entre la nación y las provincias que regulaban las relaciones económicas. Y esos pactos fiscales fueron sometidos a la consideración del Congreso Nacional, que los ratificó, y a la consideración de las legislaturas provinciales, que los ratificaron, salvo la provincia de San Luis, que a uno de los pactos ni adhirió ni su legislatura la aprobó. O sea que hay antecedentes. Lo que Zanini no dijo, y los senadores ocultan, es que si los gobernadores hubiesen mandado este acuerdo a ser ratificado por las legislaturas provinciales, muchas de las legislaturas
no hubiesen tenido la mayoría para conseguir la aprobación. Por eso se mandó al Congreso Nacional, donde parece que la ley de obediencia debida todavía no fue derogada. En mi provincia, la Constitución es clara. El artículo 81 dice que todos los convenios que celebre el gobernador tienen que ser remitidos a la legislatura. El artículo 81 dice que el gobernador es el jefe de la administración provincial y tiene las siguientes atribuciones. Primero, representar a las provincias en sus relaciones con los demás poderes públicos y con los de la nación o las de otras provincias con los cuales podrá celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común con la aprobación de la Cámara de Diputados y el oportuno conocimiento del Congreso de la Nación. O sea, que a la legislatura de mi provincia este convenio le va a ser remitido porque es un acuerdo federal. Van a tener que remitirlo en su totalidad, si bien va a ser vinculante la decisión del anexo primero, que es el que fija los topes sobre los recursos provinciales que acá se modifican en un intento de igualar. ¿Para quién es esta ley? Es para YPF. Claramente es para YPF. Es más, lo dijo el presidente que coordinaba el plenario de comisiones. Reconoció él, lean la versión taquigráfica, que era una ley para YPF. ¿Y quién la escribió? YPF. Lo reconoció Galuccio. Galuccio dice, hicimos aporte y le agregamos, reconocía que la conocía, que la escribió. O sea, es una ley para YPF, escrita por técnicos de YPF, y yo les recuerdo que YPF, mal que le pese a todos, es nuestra en el 51%. El otro 49% hay fondos privados. Algunos de los llamados buitres. Y no tienen una parte pequeña. Tienen una parte, como se dijo acá, más grande que la que tienen varias de las provincias productoras de hidrocarburos. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley fija la renta petrolera provincial. Le pone un límite a la renta petrolera. Dice cuál es la regalía que hay que cobrar, dice cuál es el ingreso bruto que hay que cobrar y no dice cuál es la renta petrolera nacional. Porque la renta petrolera nacional la manejan modificando las retenciones, modificando el precio del petróleo sobre el cual liquidan las compañías que explotan el recurso y el que se vende para afuera. O sea que esta ley fija la renta petrolera provincial, pero no fija la renta petrolera nacional. Eso es otro avance de la nación sobre las provincias. Y bueno, como acá es bastante habitual hablar de los medios, me llamó la atención ayer que en un diario de la capital escribiera una nota de fondo, o sea, el editorial, el gerente institucional de YPF, aparentemente contestando algunos argumentos que habían dado algunos expertos que habían evidentemente escrito en este mismo medio los días anteriores. El gerente institucional de YPF dice, da 10 puntos que evidentemente habían criticado la ley. Y en el 10º dice, critican la falta de debate en las legislaturas de las provincias involucradas, es que se trata de una ley nacional con alcance en todo el país que es aprobado por el Congreso Nacional, por lo que las modificaciones a la ley de hidrocarburos no tienen la obligatoriedad de ser aprobadas en la legislatura. Ya dijimos, esto no es cierto. Los pactos fiscales fueron aprobados por la legislatura. Este señor, que es gerente institucional, debería conocer mejor la realidad. Además dice que no hay ningún elemento en este proyecto que favorezca a YPF. Miren, el senador Pereira le enumeró las concesiones que tiene YPF.
tiene 142 áreas concedidas. Y la ley inmoviliza, cristaliza la situación de las empresas que están ocupando el territorio. Claramente se ve favorecida si es la que tiene más áreas. Claramente se ve favorecida. Ahora, lo que este señor le tenía que haber contado al presidente de la compañía es que cuando yo le pregunté cuál era la inversión que hacía YPF en mi provincia, porque la senadora Montero había pedido que le pasaran las inversiones en Mendoza, él me dijo, en La Pampa no invertimos nada porque no tenemos yacimiento. Entonces este señor le tenía que haber contado al presidente, a Galucio, que en La Pampa tienen un área que es el CNQ7, que lo tienen por acarreo, porque el área le fue concedida a YPF y YPF acarreó a compañías que invirtieron. Quien descubrió el petróleo fue Petroandina, una empresa canadiense experta en el borde de Cuenca, y La Pampa es el borde de la cuenca neuquina. Por eso es que ellos encontraron el petróleo y después le vendieron el derecho a Pluspetrol, que es el que hoy está explotando. Pero tiene ventajas YPF y tiene áreas en La Pampa, cosa que los de YPF no sabían. Dice además que anula la discusión por regalía, porque desde hace casi 100 años la legislación de hidrocarburos en la Argentina mantiene la regalía del 12% sobre la producción como única contribución para el Estado. Yo le puedo mostrar que en mi provincia hay un contrato de concesión de explotación firmado con Enarsa, que firmé yo como gobernador de la provincia, Espinosa como presidente de Enarsa, Kirchner como testigo y Devido como testigo, por el cual nos pagan una regalía creciente que hoy está en el 18,5% y dentro de 7 años va a llegar al 41%. O sea que este señor debería saber, si representa una empresa de mayoría estatal, que hay una empresa estatal que a nosotros nos va a pagar el 41% y que ya hoy nos paga el 18,5%. Además, la regalía, y en eso yo concuerdo, cuando la extracción del petróleo es dificultosa, por la profundidad, por la densidad, por el método, las provincias pueden bajar la regalía hasta el 5%. Creo que es razonable. Creo que en una situación especial de un petróleo muy denso, puede ser que se requiera una mayor inversión y que la provincia acompañe bajando la regalía. Ahora yo pregunto, cuando se trata de un yacimiento como Cerro Dragón, donde el petróleo es fácil de extraer, está estudiado y produce una gran cantidad de petróleo, ¿por qué no la pueden aumentar? ¿Por qué la podemos bajar para acompañar a la empresa y no la podemos subir para que la empresa nos acompañe a nosotros? A mí me parece que no es justo. Por eso me gusta más un artículo, eso sí, frente a las cosas que dice el gerente institucional de YPF y que no son ciertas, los oficialistas podrían aprovechar para decir Clarín miente, porque fue publicado como editorial del diario Clarín. Me gusta más un artículo que escribió Cristian Folgar en Perfil, porque él dice, cosa que comparto, que un aspecto controvertido es en el que se le otorgan condiciones especiales a quienes invierten más de 250 millones en 3 años. Si una empresa invierte 50 millones en un año y duplica las reservas o la producción, no tiene beneficios. Y esto es así. En Neuquén le han dado ventajas competitivas a empresas que han enterrado más de 250 millones. Le dejan vender el petróleo afuera, le dejan importar equipos con pago diferencial de aranceles, pero en mi provincia la producción de gas aumentó en este último año más que porcentualmente lo que aumentó Neuquén. O sea que a la empresa que es más chiquita pero más eficiente no le damos incentivo y eso nos saca del mercado a quienes estamos en el borde de la cuenca y a quienes tenemos áreas petroleras que no tienen una alta producción. La discriminación es curiosa por el tamaño de la billetera. A los más grandes, todos. A los no tan grandes, aunque sean eficaces, nada.
Sin duda la mayor discusión está en el acarreo. ¿Qué es eso? Habitualmente el dueño del recurso, la provincia, se asocia con quien invierte y éste realiza inversiones por ambos. El dueño del recurso devuelve su parte, ajustada por intereses, con lo producido por el área. El acarreado pone el recurso, o sea, las provincias, y devuelve lo invertido por su socio en caso de éxito. El acarreo tiene un impacto financiero que dependerá del costo del capital del socio y de la tasa que se aplique para la devolución. ¿El acarreo espanta inversores? No, no espanta inversores. El problema de YPF es que necesita que las provincias no se sumen a los proyectos siendo acarreadas. Si los inversores acuerdan con las provincias, ¿para qué necesitan YPF? Y esta es la razón de esta ley. Nos sacan el acarreo a nosotros para que pueda acarrear YPF, para que puedan invertir. Ahora, ¿qué dijo Galucio? Galucio dijo que para conseguir inversiones había que tener un marco legal, había que tener, que teóricamente lo estaría dando esta ley, habría que tener un marco fiscal, que estaría dándolo el hecho que las provincias resignemos recursos. Ahora yo pregunto, ¿y la situación macroeconómica? ¿Y la ley de abastecimiento? ¿No espantan a los capitales? ¿No dificultan el que vengan capitales? Yo la verdad que cuando digo que tengo una empresa provincial que cobra el 41% de regalía, tengo miedo que aparezca Costa y me aplique la ley de abastecimiento y me diga que la ganancia es excesiva y se me quede con una parte del recurso. Porque los capitales no vienen no solo porque no hay un marco para el petróleo no convencional. Los capitales no vienen porque está desalineada la macroeconomía, porque tenemos un cepo al dólar, porque no se pueden girar para afuera las utilidades, porque le cambiamos la regla de juego todos los días, porque tenemos 5, 6, 10 precios de dólar. Eso es lo que hace que no haya inversión. Finalmente, yo quiero ver desde el punto de mis provincias, porque yo he dicho que estaba acá representando los intereses de los pampeanos, ¿qué consecuencias tiene esta ley para La Pampa? En primer lugar, quiero aclarar algún comentario que hubo en mi provincia, seguramente de alguno que vive en Argelandia, o sea, ese país ideal que es tan parecido a Disneylandia, que dijo que esta ley era buena para La Pampa porque íbamos a poder aumentar los ingresos brutos al 3%, teniendo en cuenta que hoy eran el 2,6%. En realidad, en mi provincia los ingresos brutos, cuando se votó la ley impositiva del año 2014, eran del 2%, y hay un artículo de la ley que dice que cuando la recaudación de las empresas supera los 500 millones de pesos, se le aumenta un 30%, por eso daba 2,6%. Pero eso ya fue modificado. La legislatura de mi provincia votó que el ingreso bruto para la actividad petrolera es del 3%. Por lo tanto, las empresas que facturen más de 500 millones de pesos van a pagar el 3,9%. Si nosotros adherimos a esta ley, perdemos recursos, no ganamos. Perdemos más de 50 millones. Sería bueno que a los que nos mandan leer la ley porque nos oponemos, lean la legislación de mi provincia. Esta ley no contempla una figura que hay en mi provincia, que es la locación de obra. Nosotros tenemos un contrato hecho en el año 92 de locación de obra. O sea, la provincia contrató con una empresa el trabajo de extraer el petróleo. Y por esa extracción le paga el 65% y cobra el 35%. Es una buena manera de que las provincias puedan participar en la explotación de sus recursos. Sin embargo, no está contemplado. Hay regalías, como decíamos, en que superamos el 12%. Porque también se dijo que La Pampa estaba asociada y que La Pampa iba en un contrato de locación. Sí, en un contrato de locación cobramos el 35%.
pero tenemos un contrato de explotación con Enarsa, Riser y American Petroleum Sociedad Anónima, por el que estamos cobrando 16,5 y es en el que en el séptimo, dentro de 7 años, vamos a llegar al 41,5. Y además, tenemos un contrato en Salinas Grandes con Huerta Sociedad Anónima, Petrociel Sociedad Anónima y Energial Sociedad Anónima, donde hoy estamos cobrando el 13,5% y vamos a aumentar progresivamente para que en el séptimo año se llegue al 18,5%. ¿Por qué hay una regalía creciente? Para obligar a las empresas que apuren la inversión de capital. El otro aspecto que a mi provincia la perjudica es el de hacer un pliego modelo. Acá lo presentaron como todo un avance, un pliego modelo. Un pliego modelo hecho entre la Secretaría de Energía y las autoridades de mi provincia. Las autoridades de mi provincia han conseguido aumentar la producción y aumentar las reservas. Las autoridades de la Secretaría de Energía han conseguido perder el autoabastecimiento. Entonces, la verdad, yo déjeme que confíe en que los pliegos de mi provincia lo hagan los técnicos de mi provincia. Nosotros nunca vamos a permitir que Eskenazi compre un 25% de la empresa con las utilidades, porque como se dijo acá, yo así compro la Coca-Cola. Ahora hay un artículo, el artículo 31. Ese artículo tiene nombre y apellido. Ese artículo que le permite a las provincias que están en trámite de poder prorrogar los contratos, dice así: cuando la fecha de vigencia de entrada de esta ley, alguna de las provincias ya hubiera iniciado el proceso de prórroga a que se refiere el artículo 35 respecto de concesiones otorgadas por el Estado Nacional, y siempre que dicho proceso hubiese estado establecido en ciertas condiciones precedentes en función de la voluntad de dicha provincia y del concesionario respectivo y de las leyes vigentes, la provincia dispondrá de un plazo de 90 días para concluir el proceso de prórroga. El nombre y apellido de este artículo es Petrobras, porque solamente hay una empresa que no ha prorrogado sus contratos nacionales. Tiene contratos en La Pampa y tiene contratos en Río Negro. Es una empresa que, como todos saben, va a influir y mucho en las elecciones presidenciales de Brasil por las denuncias de corrupción que tiene Petrobras entre los integrantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo de Brasil. Uno de los ejes de campaña de esta segunda vuelta va a ser la corrupción de Petrobras. Esa es la provincia, esa es la empresa que tiene que renovar contrato en mi provincia y en la provincia de Río Negro. Y yo en esto voy a leer, porque lo comparto, algunas de las cosas que dijo el senador Pichetto cuando se debatió este tema en comisión. Pichetto dijo que han prorrogado 30 o 40 años o más alegremente en función de cobrar un bono. El bono aparece como la panacea que resuelve los problemas fiscales de un Estado pobre en un territorio rico. Esta cultura del bono es la que nos lleva al fracaso y a la decadencia, porque lo que ha habido permanentemente en esta materia es un esquema de especulación inmobiliaria de muchas empresas que ponen la plata en el bono y después no invierten ni en una perforación. Con lo cual, tanto la Argentina como las provincias se privan porque el Estado Nacional no logra el autoabastecimiento, no logra la producción de hidrocarburos, de gas y de petróleo, y la provincia no cobra regalías. Se hace muy buen negocio con el bono y se termina afectando el interés de la Argentina y de la propia provincia, que deja de percibir regalías, generación de empleo y políticas de servicios petroleros que sean rionegrinas, porque empresas de otras provincias significan negocios concentrados, que es algo que ya hemos venido. Yo comparto lo que dice, comparto además lo que dice de Petrobras, porque dice que en Petrobras Argentina no ha invertido un solo peso en los últimos 10 años, lo quiero decir con claridad,
y esto ha sido el motivo del rechazo de mi provincia del acuerdo firmado por el gobernador de Río Negro que generaba un bono de 100 millones, sobrevaluando el área y no poniendo 31 millones de dólares anuales, 300 millones en 10 años. Yo me pregunto, decía Pichetto, si para una inversión en materia petrolera 300 millones de dólares es una suma significativa. Es absolutamente nada. Es un kiosco en materia petrolera. Yo comparto este concepto. En mi provincia no tenemos desequilibrio fiscal, pero sí están pensando en cobrar un bono. Pero el bono lo van a cobrar porque son incapaces desde el gobierno provincial de cobrarle a la nación la plata que nos debe. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos un convenio con el ANSES. Nosotros armonizamos en el 2006 las cajas previsionales. La de la policía no hace falta armonizarla. Todas las policías tienen el mismo régimen de jubilación. Como firmamos el convenio, nos tienen que pagar el déficit. Por esa sola caja nos deben 500 millones de pesos. Por la caja civil y la caja docente, que también se pueden armonizar, y de hecho nosotros las armonizamos, nos deben 400 millones de pesos. Es decir, nos deben 900 millones de pesos, que si lo actualizamos por los saberes de mi provincia, porque en definitiva las jubilaciones que se pagan en mi provincia son un porcentaje del haber que percibe el trabajador, nos deben 1.800 millones de pesos. Entonces, en vez de un bonito, cobrémosle al Estado Nacional los 110 millones de dólares que nos deben y los 220 millones de dólares que nos deben a valor actualizado. O lo cobramos a valor histórico, 110, o lo discutimos a valor actualizado y cobramos los 220 millones de dólares. Es mejor que el bonito y dejamos que la renta petrolera que dan la regalía la puedan seguir cobrando los que están por venir, no que queremos agarrar la plata ahora para gastarla. Esa es la verdad. Yo creo que no hay que mirar el bono. Yo coincido con Pichetto que cuando dice que lo que hay que mirar es la inversión. Hay que mirar cuánta plata se entierra, cuántos puestos de trabajo se generan, qué producción se aumenta y por lo tanto cómo nos acercamos al autoabastecimiento y cómo aumentamos la renta petrolera provincial. Me dicen que no hay una prórroga indefinida. Sí hay una prórroga indefinida. Antes las concesiones revertían en los estados. Ahora se presenta un plan piloto. ¿Y quién sabe si ese es el mejor plan? ¿Por qué no hacemos una licitación pública y cada cual presenta su plan piloto? Y entonces vemos cuál es el mejor plan piloto. Porque a mí me podrán decir que el plan piloto que presentan es bueno, pero puede haber otra empresa que tenga un plan piloto mejor. ¿Por qué nos dejan afuera de la licitación? ¿Por qué prorrogan indefinidamente la concesión? Por último, señalar que a la empresa petrolera, nosotros tenemos una empresa petrolera provincial constituida, sin el desarrollo que tiene la provincia de Neuquén en su empresa petrolera, pero tenemos una empresa petrolera. Tenemos una empresa petrolera que tiene, por ejemplo, un área en el que acarreó a una empresa, descubrieron gas y hoy están en condiciones de producir con ese gas 20 megas. Si encontramos uno o dos pozos más de esa capacidad, tenemos la posibilidad de, en vez de ser una provincia importadora de energía eléctrica, ser una provincia exportadora de energía eléctrica. ¿Cómo lo logramos? Acarreando. ¿Eso lo vamos a poder hacer en las áreas que están sin concesionar? No, no lo vamos a poder hacer. Aunque las tenga adjudicadas la empresa petrolera provincial, podrá acarrear en la investigación, en la exploración, pero cuando comienza el desarrollo del área, tiene que empezar a enterrar inversiones a la par, si es que, como en el caso que tenemos la provincia, participa del 50% de la explotación. Eso a la provincia de La Pampa no le conviene. En definitiva, esta es una ley que está hecha para YPF. Lo repito, lean la versión taquigráfica, lo dijo
el presidente que coordinaba la reunión de comisiones, la escribieron los de YPF, lo dijo Galucio, así que no sé cómo es que dicen los abogados, a relevo de prueba, o sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Si yo tengo que votar y elegir entre YPF y Pampetrol, yo voy a votar por Pampetrol, que es la empresa 100% estatal, integrada por la provincia de La Pampa y los municipios de La Pampa. YPF tiene 51% de capital mayoritario del Estado Nacional y las provincias, pero tiene 49% de empresarios. Si yo tengo que votar entre que los pliegos los redacten los funcionarios de la Secretaría de Energía que han provocado el desabastecimiento y los de mi provincia que aumentaron la reserva, yo voy a pedir que los pliegos los hagan los de mi provincia. Si tengo que votar entre que se limite la renta petrolera provincial o la renta petrolera nacional, yo voy a votar que se limite la renta petrolera nacional y que nos dejen a nosotros fijar cuánto vale el recurso. Entre adjudicar las áreas con regalías crecientes o dejar todo como está, prefiero llamar a licitación, licitar con regalías crecientes y adjudicar a aquel que más le convenga a la provincia y no en directa como está ahora aquel que haya presentado el plan de inversión, que no es el mejor, es el plan de inversión que presente, el que está ocupando el área. En definitiva, entre votar por una ley que le da ventajas a YPF y que le da, por lo tanto, ventajas a Soros y a Slim, y votar por una ley que le dé ventajas a los pampeanos, yo voy a votar siempre por una ley que le dé ventajas por los pampeanos, porque yo no creo que Soros sea un buitre bueno ni esté compitiendo con la Cruz Roja por el Premio Internacional de la Benevolencia. Por todo esto, presidente, yo voy a votar negativamente. Tiene la palabra la senadora Michetti. Señor presidente, bueno, estamos ante un debate obviamente que es estratégico, que tiene no solo que ver con el presente, sino obviamente con las próximas generaciones. Y nosotros tenemos algunas consideraciones que hacer en función de que no nos parece justamente la herramienta más adecuada para el objetivo o el resultado que se pretende alcanzar. Y entonces voy a hacer porque muchas de las cosas ya se han dicho, un rápido repaso de los elementos que nos parecen que no son los elementos que acompañarían una herramienta realmente eficaz en términos de atracción de inversiones para el sector petrolero, hidrocarburífero en la Argentina. La primera cosa es una consideración casi metodológica, pero que para mí tiene muchísimo que ver con lo que también hace a la atracción de inversiones, que es esta ley no tuvo para la consistencia que necesita tener, para la trascendencia que requiere, no tuvo un debate profundo, medular, con los tiempos necesarios, que nadie dice que sean eternos, como muchas veces se plantea, sino, digamos, tiempos razonables, pero no, por supuesto, 48 horas, para como decía, para una ley que requiere de una profundidad que me parece que 48 horas no dan. De hecho, ha habido, digamos, dictámenes de minoría y proyectos presentados por otros senadores de otros espacios políticos a los que realmente no pudimos terminar de darle el lugar que creo que merecían. Y hoy en el debate se vio claramente, digamos, hay algunos senadores que a mí me consta desde el punto de vista de conversaciones personales, la senadora de Neuquén, Lucila Krexler, que ni bien la conocí, me dijo estoy trabajando en un proyecto de ley petrolera cuando arrancamos, o sea, creo que en las primeras sesiones y que estaba muy compenetrada con esa tarea desde el punto de vista profesional, serio, con mucha vocación por hacer algo, como dijo hoy, ¿no?, en el discurso, que sea consensuado, que tenga que ver con justamente una ley de la Argentina, ¿no?, de los argentinos en este tema.
Y también el proyecto de ley de la senadora Montero, el senador Sanz, que creo que también merecía tener un espacio de discusión, de debate, porque son proyectos que representan digamos, visiones diferentes de la temática y que obviamente no pueden ser pasados de largo porque 48 horas se termina y hay que firmar un dictamen, ¿no? Creo que en ese punto, obviamente que yo, si fuera un inversor importante en un país, si yo veo que las relaciones políticas y las relaciones institucionales de ese país se manejan de este modo, no me parece que, más allá de las económicas, que son las primeras que se miran probablemente desde el punto de vista empresarial, pero digo, estas también se miran, todos lo sabemos, y las inversiones prefieren ir a los países donde hay seriedad, donde hay institucionalidad, donde hay respeto y donde hay probablemente un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas en pos de reglas de juego para los sectores. Entonces, me parece que eso no es una manera de considerar este tipo de proyectos de ley. Y además, porque voy a agregar acá algo que no tiene específicamente que ver con el sector ni con la cuestión que estamos tratando, pero que yo siempre sistemáticamente digo, cada vez que hablo de algunas de estas leyes que estamos debatiendo en el Senado, que es que la política en la Argentina requiere muchísimo de una conciencia y de una responsabilidad de los dirigentes, de los senadores en este caso, de los diputados, de cada uno de los que representamos o pretendemos representar a los ciudadanos, de seriedad, de escucha, de diálogo, porque hay una enorme necesidad de volver a tener alguna confianza de la gente, de la ciudadanía en las instituciones, y este modo de tratar una ley de estas características me parece que no es el mejor. Segundo tema que nos parece que también hace a que la herramienta no sea la mejor para atraer inversiones es el tema que el acompañamiento o el no acompañamiento mejor que hace el orden o el contexto macroeconómico de la Argentina a este proyecto, ¿no? O sea, si nosotros estamos diciendo por un lado que queremos atraer inversiones, pero por el otro lado el gobierno no toma riendas en el asunto de la inflación, en los problemas de la caída del poder adquisitivo, de la recesión sostenida que estamos teniendo en los últimos meses en industria, comercio, servicios, el cepo cambiario, las restricciones de todo tipo que vamos teniendo en términos de la macro, me parece que obviamente esto, digamos, no es un acompañamiento razonable para el proyecto y la herramienta que estamos presentando. Incluso también considerando que este tipo de atracción de inversiones que pretendemos hacer necesitan de una inserción internacional del país que sea consonante con ese objetivo y con esos resultados que queremos. Y la verdad es que en los últimos tiempos también lo que vemos es que desde el Gobierno Nacional lo único que estamos permanentemente presentando al pueblo, a la ciudadanía, es una pelea contra unos, contra otros, y esto tampoco hace un clima de inversiones y de atracción de aquellos jugadores que en estos sectores prefieren justamente que los países sean países insertos en el sistema internacional. Después tenemos otro de los elementos, que es el elemento de la contradicción que tiene esta herramienta con otras de las que venimos trabajando en los últimos tiempos, de los que venimos viendo, debatiendo, discutiendo en los últimos tiempos. Esto recuerdo que lo dijo el senador Cimadevilla en su momento, cuando presentó en el debate en comisión la enorme contradicción que hay entre la herramienta de la ley de abastecimiento o responsabilidad del consumidor o defensa del consumidor, no me acuerdo cómo la llaman a la ley nueva, pero en realidad es la ley de abastecimiento del 74. Y la contradicción que eso genera con esta, en teoría, seducción a los inversores. Por un lado tengo una ley que les está diciendo a los inversores que me puedo meter en la empresa, que puedo perseguir, digamos, todas sus acciones, sus decisiones, sus posiciones, y por otro lado estoy diciendo que con esto voy a atraerlos. O sea que me parece que ahí hay también una contradicción enorme y no se corresponde con el objetivo que perseguimos. La otra cuestión es que la ley no tiene ninguna condición específica de mejora para el sector. El sector tiene problemas de precio del crudo en boca de pozo, y esto está, digamos, está bien, está
justificado o explicado por parte del gobierno por esta subvención que se ha tratado de hacer al mercado interno, de darle volumen, como decía el senador Pichetto, en términos económicos internos, pero lo cierto es que este desacople viene siendo cada vez más distorsivo de la economía y bueno, y justamente no está funcionando para la atracción de inversiones y me parece que en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Y no solo es el precio del crudo, sino que son los costos internos de producción, son las políticas, digamos, ningún elemento de acceso al financiamiento o de acceso a mercados más facilitados, digamos, ninguna cosa que hace al sector específicamente más fácil la posibilidad de atraer las inversiones. Luego también tenemos la dificultad de que esta herramienta no está contenida en un contexto de un plan energético o de un plan de autoabastecimiento energético y desarrollo estratégico de la energía en el país. Entonces es una herramienta que está suelta, venimos viéndola suelta a partir de lo que estoy diciendo, bueno, está aún más suelta porque no tiene un plan energético que la esté conteniendo. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros pretendemos atraer inversiones en el sector del cual estamos hablando, obviamente que las cuestiones que tienen que ver con la matriz energética, con qué tipo de desarrollo queremos de esa matriz energética, si vamos a cambiar esa matriz y entonces cómo la vamos a cambiar, cuáles son las metas que nos vamos a poner, con qué cronogramas, con qué resultados o indicadores vamos a medir esas metas, si vamos alcanzándolas o no. Digamos, esa planificación no está, no la tenemos, digamos, y esa era uno de los requerimientos de la ley anterior que nunca se hizo, nunca funcionó, y me parece que esta siga descolgada del plan de energía o de autoabastecimiento energético y desarrollo del sector, me parece que también es digamos, preocupante. La otra cuestión es que varios senadores acá lo han marcado, y acá vuelvo también a la senadora Montero, que ha sido muy clara, bueno, y ahora el senador Berna, que también habló recién, digamos, las contradicciones, Pereira dijo algunas cosas, las contradicciones que esto tiene también con las provincias, digamos, y este famoso logro de la ley corta, de haber plasmado en una letra concreta lo de la Constitución del 94, pero ahora volver a una zona bastante gris en términos de autoridad de aplicación y la preocupación que las provincias tienen, incluso algunos han hablado de inconstitucionalidad, la senadora Negri de Alonso creo que habló de posibilidades de planteos de constitucionalidad claros en este sentido, y creo que es así, hay definitivamente ahí una situación difícil de hacer taxativa o de ver taxativamente cómo se planta en este elemento. Como decía Sanz al principio, ese famoso federalismo de concertación que no funcionó en estos tiempos tampoco parece que va a funcionar con esta herramienta, ¿no? Y acá, por ejemplo, uno de los elementos que es bastante demostrativo e ilustrativo de la situación es que hay un modelo único de licitación que en definitiva justamente le está quitando a las provincias una maniobra, digamos, en ese sentido, incluso teniendo en cuenta las diferencias y las divergencias que las provincias tienen en su morfología, digamos, de este tema, ¿no? Por otro lado, hay algunos temas que están pendientes y que se podrían haber, digamos, perfectamente introducido en este proyecto de ley, pero que fue, digamos, como una situación de imposibilidad discutirlos o debatirlos y tratar de introducirlos, que es, por ejemplo, el tema de un fondo especial que nos permitiera, y ahí yo escuché atentamente lo que decía la senadora Krexler, en un principio yo pensé que el fondo podía ser, y creo que es un tema a discutir, a debatir, y no hemos tenido tiempo de hacerlo, un fondo que pudiera ser compartido de las provincias con la Nación en relación con la reinversión de algunas de esas, o de un porcentaje o lo que fuera de esas regalías, o del precio de boca en pozo, y ver, digamos, de cuál elemento nos tomamos para la inversión
en la reconversión de la matriz energética, depende qué matriz energética hayamos decidido, que acá no parece estar decidida en ningún lado, y a su vez para la inversión en infraestructura que nos permita en las provincias también volver a ser más potente el sector. Entonces, creo que ahí, ahora, la discusión en todo caso que habría que dar es si este fondo puede ser compartido nación-provincias o debe ser solo provincias, por lo que la senadora Krexel decía de que las provincias han sido, digamos, que las regalías han sido definidas como concesión a un recurso no renovable, que me pareció bien claro en ese sentido. Pero es un tema menor. En definitiva, lo importante es saber que podríamos haber tenido este fondo decidido, diseñado en la herramienta y no tuvimos posibilidad tampoco de ponerlo. Bueno, otra de las cosas que también se ha dicho son los presupuestos mínimos ambientales, que tampoco hay por qué negarlos y no ponerlos en una ley de este tipo, o sea, no hay ninguna razón de por qué no hacerlo, así que creo que eso también ha sido importante como elemento para no sentirnos afines a la norma. Por otro lado, hay otra cuestión que es muy importante, que es la cuestión del contralor. Nosotros podíamos tener en esta herramienta un organismo, una agencia de contralor de las inversiones, porque hay un tema que yo creo que tiene que ver, Garucho claramente es un funcionario, un CEO de empresa que ha decidido poner a YPF en un lugar muy distinto al que estaba, y creo que, como alguien dijo, vino a mover la pasividad del sistema, claramente, y bueno, y me parece que lo que trata de hacer con esta ley, porque yo creo que definitivamente, como se fue presentada en sus filminas, es una ley que surge de gran parte, ¿no?, de YPF, me parece que tiene que hacer algunas concesiones justamente por todos estos marcos macroeconómicos y estas contradicciones que el propio país tiene, y que hace que para atraer inversiones sea tan dificultoso, en todo caso, ir por los carriles más característicos o más normales de otros países o de otras economías. Entonces, algunas concesiones mayores hay que hacer en ese contexto. Y creo que, por ejemplo, el hecho de que no haya un organismo o una entidad de contralor de cómo las inversiones se están realizando o no, porque hay en la norma hay una parte donde se habla de los 3 requisitos que tiene que tener la evaluación de la inversión para ver si se otorgan las prórrogas o no, que dice el concesionario tiene que estar produciendo hidrocarburos en las áreas, que se haya cumplido con las obligaciones y que se presente un plan de inversión. Ahora, la verdad es que no hay una estricta definición de estos puntos y es bastante amplio y laxo lo que uno podría interpretar, y depende de la autoridad de aplicación y cómo lo interpreta la autoridad de aplicación, estas cuestiones pueden tener mucho margen. Entonces, bueno, ¿por qué no haber pensado en un organismo de contralor que sea más exhaustivo a la hora de evaluar estas cosas y que tampoco nos pase que una concesión que fue otorgada por 35 años termine siendo una concesión que no tiene movimiento, que no tiene inversión, etcétera? Entonces, me parece que también el tema del contralor hubiera sido muy importante. Así que, en definitiva, yo creo que nos hemos perdido una oportunidad enorme, porque, tal como se ha dicho acá, hacía mucho tiempo que no se discutía este tema, todos creo que lo queríamos discutir, cada espacio político ha tenido, digamos, su propuesta o su idea o su pensamiento acerca de lo que habría que hacer en términos de atracción de inversiones para este sector en la Argentina, y la verdad es que no ha habido tiempo para que esto se trate con la profundidad que se debe tratar. Entonces, si bien, bueno, también quiero dejar un mensaje, en caso de que la ciudadanía de la Argentina en el año 2015 pudiera darnos a nosotros el voto de confianza para administrar y gobernar el país, lo que sí queremos dejar en claro es que nosotros vamos a construir sobre esto y no a destruirlo. Muchísimas gracias.